Dio Córdoba, pero el veterano, ¿cierto? Sí, veterano. El Lula, para que lo distingamos. ¿Y cómo preferís, Lula o John? No, me gusta más Lula. Lula. Ahorita te voy a preguntar por qué, de dónde sale Lula. Porque yo quisiera, Lula, que comenzáramos hablando de ese primer recuerdo que tienes de baby fútbol, porque puede ser como de los primeros, según mis cuentas, que jugó en ese momento. No sé si era la cancha Marte o si todavía era el estadio de atletismo. ¿En qué año? ¿Cuál es ese primer recuerdo que tenés del baby fútbol? Bueno, yo estuve en el año 85, el estadio de atletismo, cuando eso se jugaba ahí. Es más, fue de los primeros equipos que tuvo doña Hilda, la mamá de Pacho. Ese fue de los primeros pony fútbol, creo que fue el segundo pony fútbol, en el tiempo se llamaba baby fútbol. Y fue mis comienzos, una historia muy bonita, porque yo casi ni lo alcanzo a jugar, porque no era ni mi edad. ¿Por qué? ¿Qué, O qué sea, pasaba? ese año era para los del año 72 y yo era de 74, entonces no se podía. Y a última hora salió un reglamento donde se podían 4 menores. Pero yo igual seguí entrenando así, no me decían que no podía, pero yo seguí. Cuando salió el reglamento pude jugar el torneo. ¿Y de qué equipo era ese que tenía Ese doña era Hilda? el del corazón, a mí me tocó con Leonardo Teortúa, me tocó en ese pony fútbol. El Leandro Álvarez, que era el hermano de Carlos Álvarez, que también jugó fútbol profesional. Teníamos, era la primera vez que el barrio salía un equipo a jugar como por decir un torneo importante fuera del sector de nosotros. Este evento que ha tenido tantos nombres, pero que nos arraigamos con el baby fútbol, ¿cierto? Porque ese es como el con el que más lo reconocemos. Ese fui baby, ser baby, para vos, ¿qué representó en tu carrera como futbolista? Yo creo que para mí fue como la emoción más grande que yo pude haber tenido, inclusive por encima del fútbol profesional, el haber podido como representar al barrio, como haber llegado a ese escenario que uno lo veía como tan lejano para nosotros, llegaba a tocar una cancha de grama, porque nosotros éramos de arena. Para mí fue el inicio de todo, fue el inicio de mi carrera, fue de las emociones más grandes la primera vez que yo escuché la voz mía en una radio. Entonces yo tenía apenas 11 años, entonces era algo muy novedoso para nosotros y que de verdad nos marcó la carrera en muchas cosas. Pero entonces ese equipo de los Maturana, ¿cierto? ¿Venía de ser campeón en el 84? ¿O cómo era este equipo? ¿De qué barrio lo conformaban? ¿O cómo se conformó? Bueno, en ese tiempo sí se hacía de cada barrio, ese era la Floresta, el equipo de la Floresta. Y ellos ya habían participado el año anterior, creo que habían sido como subcampeones. Y inclusive la primera fecha que nos toca a nosotros, nos toca contra ellos, contra la Floresta. Una anécdota es que nosotros jugamos con ellos y perdemos. Y Weimar Villegas, que era el barrio de nosotros, nos dice, hey, ellos tienen un jugador que es federado, cuando eso se llamaba la palabra federado, el que jugaba liga. Y nosotros demandamos y ganamos los 3 puntos, que nos sirvió para pasar a la otra fase. Ese equipo a la poste no lo eliminaron ni nada, solamente el jugador, y ellos quedan campeón, y lo dirigía doña Hilda y César Maturana. César Maturana. Y se empieza, Lula, en ese momento, yo no sé, pues estabas muy niño, pero yo no sé si para los papás, para la gente del barrio se dimensionaba lo que era baby fútbol en ese momento. No, es que, o sea, ellos sentían que era un torneo muy importante fuera del barrio de nosotros. Es que eso unió mucho, porque yo recuerdo que salían buses del sector a vernos jugar. O sea, como decir, el barrio queda desocupado, porque todo el mundo se desplazaba hacia el estadio, porque volví te digo, era una novedad. Primero, es como un estadio. Segundo, que era grama, lo que movía, porque siempre había estado acompañado de medios y todo eso. Entonces, ver eso lleno, todo el barrio iba en pro del equipo, que era la primera vez que salía. Entonces, era muy bacano eso. Ahí en el estadio Alfonso Galvez, que todavía Sí, existe y que ya sí. está remodelado y que ya es exclusivamente de atletismo. Pero, ¿de qué sector era el barrio? O sea, como para ubicarnos, ¿de qué sector? Y si no sé si se juntaban varios barrios para conformar un equipo, ¿cómo hacían? O sea, nosotros, eso era lo que hoy en día llaman Belencito Corazón. En ese entonces era el Corazón y era Belencito. Entonces, los jugadores éramos una parte de Belencito y otros del Corazón, porque estamos ahí pegados. Y así fue que señor Marcelino Álvarez, que era el papá de Carlos Álvarez, que jugó fútbol profesional, que le decían el mundialista, conformó ese equipo.
entre los dos sectores y ahí sale, como decir, una selección para llegar al baby fútbol. De esa Comuna 13, hombre Lula, que tanto nos ha dado en el fútbol también, porque yo no sé, eh, vos que sos de allá y todo lo que conoces, de ahí para adelante, ¿cuántos futbolistas puedes recordar que nos puede haber dado la Comuna 13? Es que nomás del sector de nosotros, que es entre Belencito y el Corazón, nosotros a veces hemos jugado un partido de los que hemos jugado, y te voy a mencionar algunos nombres: León Darío Ateortúa, Weimar Villegas, La Flecha Gómez, Andrés Estrada, Edison Álvarez, Carlos Álvarez, Jaime Pavón. Ahora está este muchacho que acaba de salir de América, está Jonier González, que está en Brasil, está Zapata, que está en América, Juanfer. Juanfer. Entonces, no, es que es un sector de mucho fútbol, de demasiado fútbol. Allá como que todo el mundo vive y come fútbol. O sea, yo me atrevería a decir que es el sector hoy en día que más futbolistas podría haber sacado en la ciudad de Medellín. Ah, no, ahí entramos en una discusión y después los de Buenos Aires van a decir que Buenos Aires es un montón, pero es que la Comuna 13 es muy grande, Sí, claro. ¿cierto? Mira que mismo me decís que solamente esos dos barrios, Belencito y Corazón, pudieron llegar a conformar equipos y una cantidad de jugadores. Mira esos nombres que me estás diciendo, y muchos de ellos también con relación con el baby fútbol, Sí, ¿cierto? sí, sí. Ese ¿será algo? ¿Será que tiene encanto ese baby fútbol? ¿Qué tiene? Porque no hay que decir pues que es que todos los que juegan ahí van a jugar profesional, pero algo tiene el torneo, el festival como tal. Sí, no, es que yo pienso que es uno de los eventos más importantes que tenemos en la ciudad. Es como el comienzo de esa carrera. El que empieza ahí no está pensando muchas veces que ya va a ser profesional, no, pero sabe que eso es un pinito para que lo vean, porque de ahí han salido demasiados jugadores. Lógico, como decís, hay jugadores que no llegaron a tener la fortuna, pero también son muchos los que han tenido la fortuna de pasar por ahí y llegar al fútbol profesional. Es que inclusive yo diría que se volvió hasta más importante que la lesión Antioquia. El baby fútbol está inclusive por encima de la lesión Antioquia. Tremendo eso que me estás diciendo, porque todos sabemos, sobre todo en la época tuya, lo importante que era para un futbolista jugar selección Antioquia, que pues no nos digo mentiras, no es lo mismo hoy. No, es que no. Antes era el paso definitivo para jugar profesionalismo. Y a propósito, ¿cómo fue? O sea, juegas ese baby fútbol, no sé si jugaste más porque jugaste menor, jugaste otras ediciones, o ya que cuál fue tu siguiente paso en el fútbol. No, yo jugué solamente esa edición, salí como en el 11 ideal del torneo. Había un veedor que llamaba Hugo Castaño, me lleva, cuando se llama la escuela Alfonso Marroquín, y me lleva a Alfonso Marroquín, que como al año ya se llama Arco Aragosa. Y ahí empiezo mi camino como en divisiones inferiores, por decir, de Arco Aragosa, y llego al fútbol profesional. Pero ser de Marroquín en el 85, pues porque No, Marroquín sí, era el técnico de las no, sí. selecciones juveniles. Entonces yo no sé si eso para ustedes en la familia representaba también algo tan importante. No, es que te cuento, dentro de esas anécdotas, nosotros antes de empezar a entrenar con el baby fútbol, nosotros entramos a las 5 de la mañana y nos veíamos los partidos del Mundial, porque el papá de Carlos Álvarez, que Carlos estaba en la selección del 85, nos poníamos a ver el partido. Entonces, para uno ver en televisión a Carlos, poder ver al pre-marroquín y que termine el Mundial y te digan que vas a estar con esa persona en su escuela, en su club. Y a diferencia de muchas cosas, es que a mí me entrenó Marroquín. O sea, no fue que yo llegué al club y nunca lo vi. No, yo llegué y a los 15 días, 20 días, yo ya entrenaba con Marroquín y con un profesor Silva. Estábamos ahí en ese grupo y sacaron el primer equipo como para jugar Liga Antioqueña. En ese tiempo se llamaba Sexta. Y yo llego ahí y está Neider Morantes. No. Yo llego ahí, está Neider Morantes y Ale Rodríguez, el tío de James, en ese mismo equipo que conformaron para jugar sexta categoría. Neider, además, la gente cree que yo jugaba, era de lateral izquierdo, yo era volante 10. Entonces los volantes en la mitad éramos Neider, mi persona y Arley Rodríguez, el tío de James. Era como el primer equipo que se formó de esa misma selección, como de talentos que hizo Hugo Castaño. En arco. Sí, en arco. En O sea, arco. primero nos llamamos Marroquín Sí, y estábamos Neider, todos estos que te menciono. sí. Y como al año ya se llama Arco Aragosa y sacan ese primer equipo para jugar Liga. Y juegan liga y me imagino que ahí empiezan a despuntar ustedes también para las selecciones Antioquia. Sí, es que inclusive te cuento una cosa. Cuando eso se llamaba igual los paisitas,
Los Paisitas sacó una selección de los mejores jugadores. Entonces me ofrecieron quedarme con ellos para la selección de los mejores jugadores y jugar liga. Y me salió lo de Marroquín. Pues yo dije, no, pues Marroquín, yo arranco para allá. Y nos fuimos, mi persona, otro muchacho que en ese momento tenía demasiado talento y alcanzó a jugar con Envigado, que se llamaba Felipe Botero. Fue el mejor jugador del torneo. O sea, si todo el mundo hoy en día recuerda a Juanfer y todo eso, este fue los muchachos que era un talento como el de Juanfer. Porque él inclusive llegó a jugar como a los 16 años cuando Envigado estaba en la B, cuando no había subido al fútbol profesional, él jugó en ese Envigado a los 16 años. Entonces era muy buenos jugadores los que se tenían en ese entonces. Lula, vos me decís eso y ahí mismo se me viene a la cabeza un montón de jugadores que uno cuando va a los torneos de los barrios, todo el mundo le dice, ese era mejor que aquel. Eso no es mito. A vos te tocó también cuánta cantidad de jugadores que no llegaron al profesionalismo por X, por Y circunstancia, a veces que no vale ni la pena mencionar, pero cuánto talento se queda por ahí en los barrios. Es que no es hacer un comparativo maluco, pero es una realidad. O sea, yo te puedo decir que el talento antes era descomunal. Porque es que uno tuvo compañeros superiores a uno y que no tuvieron la posibilidad por lo que decir, por muchas cosas, pero era demasiado talento, demasiados jugadores. O sea, si yo te puedo decir que en el puesto mío había en país 5 o 6 superiores a mí y que hicieron inferiores con uno, que hoy en día pues no encontramos, hablamos. Y sigue jugando toneladas. Que la gente en el barrio los ve, como decís vos, uno dice, no, ese man tuvo que haber jugado profesional, que man juega demasiado. Sí. Y es que era tanto el talento que no había cabida para tanto talento. Hoy yo pienso que hay menos talento, hay menos talento, y de pronto sean muchas más circunstancias para que la gente juegue. Hay más demanda, hay más equipos, más torneos profesionales y demás. O sea, como contamos nosotros la historia, en el tiempo de nosotros el que no jugaba bien era el amiguito de uno que lo acompaña y ya la tula y miraba. Hoy en día no. Hoy en día el que menos talento tiene opción de jugar. En ese tiempo él sabía que no le daba para jugar, que era mejor acompañar y ya. Y tal vez de ahí también viene el tema de la disciplina, que muchos entrenadores vienen y les dijeron a muchos de ustedes, hey, ojo, sí, eso hay que acompañarlo de disciplina porque si no, no va a ser complicado. No, es que tenés toda la razón. Es que parte de uno marcar diferencia con los compañeros fue la disciplina. Que uno sí insistió, a pesar de muchas cosas que pasan en el camino, pero uno insistió. Muchos de pronto en el primer tropiezo bajaron. Pero yo creo que eso es muy importante, tener disciplina. Y yo siempre lo he dicho, la oportunidad no llega en una vez y el día que te llegue, cógela. Yo me siento un privilegiado porque me encontré en el camino una persona que llamaba Nelson Gallego. Eso fue un privilegio que yo tuve. Ese cuadra lo que sea, ¿cierto? Sí, eso es, o sea, yo te puedo decir, hasta el día de hoy yo no he visto a nadie mejor que el señor Nelson Gallego. Tal vez, si dicen los que saben, el mejor fundamentador que ha habido en el fútbol colombiano. Yo no sé, pues ustedes, hombres del fútbol, lo deben saber más que... Es que yo pienso lo mismo y tiene lo que nadie tiene. Es que Nelson tiene unas cosas rarísimas. Nelson es de las personas que te dice, vos decís, ese jugador juega mucho, y Nelson te dice, no, ese es el tope, él no te va a dar más. Y uno dice, que él es muy regular, y Nelson te dice, no, ese todavía le falta mucho. Y vas a ver al tiempo, y es verdad, el que vos pensabas que jugaba mucho, se quedó, y el que estaba muy quedado, lo superó. Entonces, es el ojo, y mucha gente decía, no, es que él es el fundamentador. No, Nelson era 1A como entrenador. O sea, a mí nadie me dio la libertad para jugar fútbol como me la dio Nelson. Sí. A mí, Nelson me decía, es que usted es el 10 del equipo jugando de lateral y tiene que salir a hacer un túnel, tienes que hacer un sombrerito. Y eso no me lo decía nadie, o sea, nosotros no. Inclusive una anécdota con Nelson es que un día jugamos contra Nacional y me dice, terminé el partido y me dice, te voy a felicitar, jugaste demasiado fútbol. Yo lo miré y yo le dije, pues es que el único partido bueno que yo he jugado, ¿qué me decís eso? Y me dice, no, es que te hace una cosa, es que es obligación tuya jugar bien. Cuando te felicito, ¿sabes por qué? Es porque fuiste extraordinario, pero siempre tenés que jugar bien. Entonces, mira que son cosas que a uno como futbolista te marcan y te dan confianza. Sí, Nelson, pues yo tuve la oportunidad de estar en algunos entrenamientos particulares de él con su academia y son entrenamientos bien particulares, o sea, son diferentes y él está vigente, él todavía pues sigue en esa búsqueda y pues para de pronto quienes no
tengan muchas referencias de él. Hay que decir hombres que estuvieron que como Juan Guillermo Cuadrado, Héctor Hurtado. Él tuvo hombres a los que el diamantico Tin lo ponía a brillar. Es que te digo una cosa, Nelson en el fútbol fue como mi papá, ese era mi papá. Y yo con Nelson viví, compartí, me tocó la formación de todos estos muchachos, de Juan Guillermo, de todo eso. Inclusive cuando jugaba fútbol profesional, me tocó cuando Giovanni lo iban a echar del Cali, a Giovanni Hernández, que ya iba de salida. Y él se sentó con don Humberto, yo tuve la posibilidad de estar con el profe. Y le dijo, venga, ese jugador no hay por qué echarlo, ese es de los mejores jugadores que hay en Colombia, démelo un mes. Y yo en un mes hablamos. Y ahí fue donde logran vender otra vez a Giovanni. Ya maduro. Ya maduro, ya encontró y le enseñó, venga Giovanni, esa pinta que usted por ahí, eso no sirve. Usted tiene que dar un volante que haga goles. Y ahí fue donde Giovanni empezó a hacer goles. Entonces son cosas que la gente desconoce. Sí. O te digo que eso es ojo. Y todo el mundo no tiene esa virtud. Oíste, Lula. Y entonces, digamos, entras en ese proceso, pero ¿cómo se da tu paso al fútbol profesional? Pues te digo que yo soy bendecido con la llegada de Nelson. Yo, yo estoy en la categoría juvenil. Yo estaba en la categoría juvenil y yo era suplente en juvenil. Y era titular en la segunda categoría, que era una más abajo, pero en la juvenil no jugaba. Y llegó Nelson, venía de Nacional, había acabado de salir de las divisiones inferiores de Nacional, a dar una asesoría a Arco Zaragoza. Estaba, presidente era Santi Martínez en Arco. Y él llegó a dar como una asesoría. Entonces, estamos ahí y yo estaba en la misma categoría con Chico Restrepo. Entonces estamos ahí y llega Nelson, hacemos fútbol y Nelson llega más para la que era la segunda división, que era de ahí se subía al fútbol profesional. Nelson nos vio a Chico, mi persona, Fabio Pérez, que también jugó, Javier Chica, Lopera, Diego Serna Lopera. Y Nelson dice, yo quiero esos 5 jugadores, pero acá, en la segunda división. Entonces el técnico dice, no, pues ellos están muy jóvenes pues, para estar acá. Y Nelson dijo, no, yo los quiero trabajando conmigo acá. Nelson nos sube, jugamos un partido en la segunda división y hay una anécdota porque cuando jugamos ganamos y el equipo venía de perder. Entonces los que ya eran, como decir, los veteranos del equipo dijeron que no querían que nos subieran más a nosotros porque pues no había necesidad, que ellos eran los que están ahí. Entonces Nelson hace una reunión y dice, vamos a hacer una cosa, vamos a jugar el próximo partido y ninguno de ellos va a venir. Pero si ustedes pierden se van todos y lo suba a ellos. Perdió en el partido y al otro nos subieron a todos nosotros. Entonces llega Nelson y ya. Nelson dice, no, ellos son los que van a jugar acá. Y empezamos a jugar, el equipo estaba eliminado y llegó Nelson, empezamos a jugar y que clasificamos a las finales de la segunda división acá. Empiezan las finales de la segunda división y el entrenador me sienta. Eso nunca me olvidaré porque es un partido en el cincuentenario que era el estadio de nosotros. Y Nelson llegó como para los 20 minutos de antes para el partido y llega y me mira y me dice, ¿usted por qué no está jugando? Ya no, el profe dijo que yo no iba. Me dice, no, caliente. Íbamos perdiendo 1-0. Me dice, caliente. Yo empecé a calentar, entonces el técnico dice, pero ¿por qué está calentando? Él no, déjelo que caliente. Saca el primer tiempo y me dice, ¿usted va a entrar? Y yo, bueno, listo, yo voy a entrar. Y me dice, pero eso sí va a entrar, usted es el que me tiene que arreglar el problema. Y gracias a mí, yo entro, hago el pase gol y hago gol. Entonces ganamos 2-1. Me acuerdo que existía Betavío Río Claro, que era que llamaba el equipo de Jairo Ríos. Ganamos, terminan las finales y Nelson se va para Deportivo Industrial de Itagüí, que era el primer año que salía a la primera profesional. Y Nelson me dice, vea, es una cosa, si usted no se va conmigo, usted nunca va a jugar, porque ya le mostraron que el entrenador usted no lo quiere. Tiene esta opción, ¿se quiere ir conmigo? Y yo, profe, yo arranco. Y desde ahí arranqué y no me le despegué por muchos años a Nelson. ¿Y en cuántos equipos estuviste? Yo llego a Deportivo Industrial de Itagüí, de ahí estuve en el Medellín en el año 93. Nelson llega a mover en el 94, yo debuté en el Pereira con Luis Fernando Suárez. Y Nelson está en el Quindío. Entonces, cuando termina el 94, Nelson me llama y me dice, yo quiero también usted para acá, para el Quindío, aquí me voy para Quindío. Entonces, con Nelson, estoy en el Quindío con Nelson en el 95. Nelson viene aquí con Alberto Molina al Medellín en el 96. Me traje de refuerzo para el 95 al Medellín. Yo me voy para Envigado, estoy 3 años en Envigado con Barra y con Pelufo. Luego me voy para el Bucaramanga con Carlos Mario Hoyos, que me lleva allá. Yo tuve una anécdota con Nelson, es que jugamos Envigado Quindío y Quindío, si nos gana en Envigado, clasifica a los 8. Y
yo ese día hice gol con Envigado y quedé eliminado Quindío. Y lo más chistoso es que yo lo hice con la derecha y yo soy zurdo. Entonces se termina el partido y Nelson me dice, yo soy muy de mala en la vida. Vos no le haces un gol a nadie. Y fuera de eso lo haces con la derecha. No teníamos cómo clasificar nunca. Pasó todo lo que no podía pasar. Entonces sí, ya él me quiso llevar otra vez a Quindío, pero yo ya no podía, pues porque ya Envigado me había comprado, entonces estaba en Envigado. Me fui para Bucaramanga en el 98, hasta el 99 estuve ahí, y Nelson llega al 2000 al Quindío, al Huila. Y yo estoy en Bucaramanga y me llama y me dice, mano, usted es hijo mío, yo voy a armar este equipo y yo cuento con usted. Usted era y me deja tirado. Yo le dije, no, profe, yo me voy para allá. Y como anécdota, nos fuimos para la casa del arma del equipo. Me dice, en Huila no hay casi presupuesto, ¿cómo vamos a hacer? Yo le dije, profe, pues empezamos a cobrar los favores que le dejan a usted. Todo jugador que le da un favor, llamémoslo. Y empezamos a armar el equipo, llamamos a Jorge Victoria, Bernardo Redín, Robinson Rojas, Rogero da Silva. Armamos un equipo, pero de amigos. Y en ese Huila nos fue muy bien, porque fue un equipo de amigos. Ya Nelson se va para el Cali, yo me quedo en el Huila 3 años. Y ya en el 2003 Nelson coge el Bucaramanga, entonces vuelve y me llama, que iba para Bucaramanga, que si me quería ir con él, y yo volví a arrancar. O sea, siempre donde él estaba me llevaba. Literalmente fue tu papá toda la vida de fútbol profesional. Sí. Venga, me debe una, Lula. ¿De dónde la puede Lula? Porque yo nunca le puedo asociar. Sí, no, lo que pasa es que a ver, mis comienzos en el fútbol nacen por un tío mío que jugaba muy bien, que fue el que yo iba a ver jugar. Es lo que vos decías, el que juega bien del barrio, pero nunca jugó fútbol profesional. Que todo el mundo decía, ese man juega mucho, y a él le decían Lula. Entonces yo empecé a andar con él y ya me decían Lulita. Mi tío muere lo matan en el año 83. Y desde el 83, entonces yo quedé Lulita. Desde ahí Lulita, y ya me lo cambiaron para Lula cuando crecí. Pero es más por eso, porque decían que mi tío jugaba muy parecido a un jugador brasilero que en ese entonces le decían Lula. Ah, ok. Sí, entonces de ahí viene eso. Y Lula hoy es el encargado de la selección Antioquia Senior Master, que es esa selección de todos esos jugadores veteranos que todavía los podemos ver. ¿Y cómo es ese proyecto? Bueno, nosotros ya con eso arrancamos en el 2017, arrancó ese proyecto. Fue una invitación que nos hizo Iván La Champeta Velázquez, Kilian Birbiescas, para conformar una selección que pudiera jugar un torneo nacional Senior Master y a recoger todos los jugadores que ya se habían retirado, pero que lamentablemente, pues como pasa en nuestra sociedad, que no tenemos esa cultura de decir Argentina, que los ídolos de nosotros se olvidan. Entonces era como la preocupación, bueno, ¿y qué ha pasado con todos los que se han retirado, que es de la vida de ellos? Pues vamos a volvernos a juntar, a jugar y poder compartir como amigos. Y ahí nace ese proyecto en el 2017, del cual ya llevamos 7 versiones. Y si cómo es lidiar con estos jugadores, pues contame, porque uno dice un montón de jugadores que jugaron en el fútbol internacional, que fueron figuras y campeones con Nacional, con Medellín, jugadores de Selección Colombia, y ahora usted se tiene que encargar con estos muchachos en estos torneos. Ha sido una experiencia muy bacana porque hemos tenido toda clase de jugadores, o sea, hemos tenido jugadores de Copa América, campeones de Copa América, como fue Mao, como ha sido Choronta, ha estado Gerardo, Samuel, que ha sido campeón de Copa Libertadores. Pero siempre ha habido un respeto hacia eso, o sea, es una cosa que le hablamos, ha habido un respeto hacia un proceso donde se respeta más la amistad que lo que se jugó. Y en la forma que nosotros conformamos las elecciones, donde hemos tratado de que haya igualdad, o sea, que ahí no hay más uno que es más que el otro. Entonces eso nos ha ayudado mucho a que ellos respeten lo que se hace y que siempre se le ha dicho, venga, vamos a llegar a las elecciones a pasar bueno, a divertirnos, no es a enojarnos, a pelear, no. Eso sí, es una cosa clara, al país no le gusta perder. Cuando nosotros ya vamos a torneos, ya ahí no hay la risa, ya ahí se acaba todo, ya ahí vuelve a sentirse esas ganas de ganar el profesionalismo, pero es un grupo muy respetuoso a toda decisión que se toma, porque vuelvo y te digo, es una nómina tan grande y de tantos jugadores que, como le he dicho yo, es que aquí puede jugar cualquiera, es que nosotros podemos acá hasta 3 lesiones. Imagínate, no hay que estar muy atento entonces de lo que pase con la Senior Master de la selección Antioquia, que va a tener torneos con seguridad muchos. Lula, muchas gracias. Hombre, con orgullo decís, fui baby. Sí, con mucho orgullo, pues me marcó mi camino para todo lo que he hecho en el fútbol.
soy feliz de haber pasado por el torneo. Muchas gracias, hombre. No, muchas gracias a usted por la invitación.